tema como antecedente muy rápido, no sé si todos conozcan a TNC o The Nature Conservancy, pero es una organización internacional, ya tiene como 60 años de existencia y trabaja en muchas partes del mundo y cuya misión es la conservación de la biodiversidad, incluyendo la tierra y agua que necesitan. Y con los nuevos retos que está enfrentando el mundo, están ahora incorporando o van a incorporar de manera más explícita el tema de servicios ambientales y para la gente, ¿verdad? Quiere ser explícita esa parte, ¿no? La que sigue. TNC para América Latina está dividida en 5 regiones, ¿verdad? La región que le corresponde a México es lo que de manera resumida se le llama MENCA, ¿verdad? O México y Norte de Centroamérica. Y es importante comentarles que TNC empezó a trabajar en la región en los años 80, básicamente a través del programa Parques en Peligro, cuyo objetivo era crear capacidades en el manejo de áreas protegidas. En los 80s muchas de las reservas eran reservas de papel, no tenían manejo. Entonces TNC empezó a trabajar con organizaciones locales para crear capacidades en toda la región. Habían alrededor de 30 y tantos parques. Entonces y este programa tenía un esquema de evaluación, tenía 16 indicadores. Uno de los indicadores era que las reservas crearan mecanismos financieros de largo plazo, ¿verdad?, para asegurar su manejo. La que sigue. Entonces, bueno, ya entrando en el tema del agua, les comentaba que parte de estas estrategias de recaudación de fondos o estas estrategias de manejo, algunas de las primeras ideas que surgieron, especialmente en Quito y también en Chiapas y en algunos otros lugares, es que el tema agua era fundamental y mucha de esa agua era producida en las montañas y podía usarse como un esquema de recaudación de fondos para áreas protegidas. Entonces, algo que comentaban en la mañana, ¿verdad? Sergio hablaba de la importancia del agua y de que todas nuestras actividades dependen del agua, ¿verdad? Desde la producción de energía hidroeléctrica, por ejemplo, la diversión, la industria, las actividades agropecuarias, nuestra vida diaria, para la navegación, en fin, hay un montón de… Realmente si nos ponemos a analizar con cuidado, nos damos cuenta que muchas de nuestras actividades giran alrededor del agua, ¿no? Y algo muy importante es que la mayoría de los ecosistemas más amenazados son los sistemas dulceacuícolas. Son en los que menos atención se le ha puesto y están muy degradados hoy día, ¿no? La que sigue. Entonces, bueno, retomando un poquito en aquellos tiempos, a mediados de los 90s, ¿verdad?, surge esta idea de cómo generar mecanismos financieros de largo plazo sostenibles para el manejo de las áreas protegidas. Y un ejemplo muy interesante, por ejemplo, en Colombia, el 10% del territorio de Colombia está protegido a través de este esquema, ¿verdad?, de esta herramienta. El 50% de los colombianos reciben agua de áreas protegidas, el 62% de los recursos hídricos están en áreas protegidas y el 20% de los recursos hídricos para energía provienen de áreas protegidas. Pero a la par… hay un déficit para el manejo de las áreas protegidas de alrededor de $10 millones al año, ¿verdad? Entonces, por ahí empiezan a surgir esta idea de cómo generar estos mecanismos de largo plazo, ¿verdad? Y finalmente, en el proceso, en el camino, nos damos cuenta que el tema de los fondos de agua, más bien la idea de fondos de agua creo que todavía no surgía, el mecanismo en sí es mucho más relevante que para proteger áreas protegidas y empezamos a incorporar el concepto de cuencas, ¿verdad? En el caso de TNC, Chiapas es una de las regiones que generó más experiencias en relación al manejo de cuencas, trabajando ya por muchos años, y ahí, bueno, esto tenía que ver con el tema de provisión de agua en cantidad y calidad, ¿verdad?, con el tema de la disminución de inundaciones y deslizamientos de tierra, que esto en los últimos 10 años se ha puesto más en boga por el tipo de eventos meteorológicos extremos que hemos enfrentado. Y bueno, eso también nos mete en el tema de oportunidades de adaptación a cambio climático, ¿verdad? El tema de la gestión integrada de cuencas también nos permite proteger áreas más allá de las áreas protegidas, ¿verdad? La que sigue. Entonces, bueno, en sí el mecanismo es muy simple, es muy sencillo. Básicamente hay una serie de usuarios que toman el agua, ¿verdad?, y va desde ciudades muy grandes, como en este caso Quito, Ecuador, hasta áreas rurales, distritos de riego o las mismas empresas productoras de energía hidroeléctrica, ¿verdad?, o embotelladoras de agua, por ejemplo. Y la idea es que estos usuarios ponen un recurso que se genera el mecanismo a través, una opción podría ser un fideicomiso, pero no necesariamente.
Y este fideicomiso, a través de unas reglas establecidas, invierte en las partes altas de las cuencas que proveen el agua, que captan y proveen el agua hacia las ciudades, y para eso es necesario trabajar con las comunidades que están dentro de estas zonas de captación de agua para tratar de revertir procesos que están deteriorando que el servicio ecosistémico funcione, ¿verdad? Y bueno, al final lo que se logra es que hay agua limpia para las ciudades, ¿verdad? Esa es como la forma muy simple de describir un fondo de agua, ¿verdad? La que sigue. Y en ese sentido, TNC siempre ha sido como el discurso que ha manejado siempre, y no porque sea un discurso, sino porque estamos convencidos, es que en realidad un fondo de agua es un buen negocio. Y más que establecer o verlo como una cuota o un pago, en realidad es una inversión. O sea, lo que estamos haciendo es una inversión para asegurar el insumo que nos permite vender o tener algo, ¿verdad? Para una empresa embotelladora de agua o para una refresquera, pues necesita agua para producir el refresco o la cerveza, o para producir energía hidroeléctrica necesitamos agua que esté corriendo, y las empresas municipales de agua o las empresas privadas de agua pues necesitan agua para poder distribuirla, ¿verdad? Entonces, un fondo de agua en realidad no es un costo, es una inversión. Esto para nosotros es muy importante, incluso trabajarlo a nivel de los consumidores de agua, ¿verdad? Y de los productores de agua. La que sigue. Entonces la creación de un fondo tiene 4 etapas básicamente. Esto es a través de la experiencia de ya de 10 años que se han generado varios fondos en América Latina. La primera etapa básicamente es identificar claramente el concepto, la idea, identificar el servicio ambiental, a partir de eso identificar cuál es el problema, correr algunos modelos, ¿verdad?, para determinar si son las áreas de recarga de mantos freáticos, zonas de regulación hídrica o zonas de producción de sedimentos, y a partir de eso establecer metas, ¿verdad?, qué es lo que queremos lograr en un periodo de tiempo. La siguiente fase es todo el proceso de negociación, creación y capitalización del fondo. Esto incluye, creo que es una de las etapas más difíciles en donde tenemos que convencer a los usuarios para poder aportar recursos para la restauración o la recuperación del servicio ambiental. El tercer elemento es cuando ya tenemos la capitalización, viene ya la etapa de inversión, de invertir e intervenir áreas dentro de la cuenca para lograr las metas que establecimos acá, ¿verdad? Y la última fase pues sería básicamente el monitoreo, es decir, estar midiendo que lo que estamos haciendo aquí nos está permitiendo lograr a las metas que establecimos al inicio, y esto incluye evidentemente establecer una línea de base. La que sigue. Entonces, bueno, uno de los elementos o uno de los puntos fundamentales de un fondo de agua es lo que TNC quiere y busca siempre es que cuando ya definimos claramente el servicio ambiental, establecemos una línea de base y metas. Entonces, lo que queremos, cuáles son los… Y bueno, también analizando que una cuenca, no importa que sea pequeña, nunca vamos a tener suficientes recursos para recuperarla o restaurarla de la mejor manera posible. Entonces, los recursos son limitados. Entonces, tenemos una serie de herramientas de priorización, ¿verdad?, para determinar cuáles son los sitios dentro de la cuenca que nos permiten, en donde el servicio ambiental que queremos mantener, restaurar, recuperar es donde se está produciendo o en donde está siendo deteriorado, y a partir de eso determinar cuáles son las acciones o las intervenciones que necesitamos para recuperarlo, y además le ponemos costos a esas intervenciones. Entonces, de esta manera podemos saber cuáles son los sitios con las intervenciones, con cierta cantidad de dinero que nos permite recuperar más rápidamente, en un tiempo más razonable y con el menor costo, el servicio ambiental, ¿verdad?, que queremos restablecer o recuperar. La que sigue. Y en ese sentido TNC ha usado una serie de herramientas, ¿verdad?, en diferentes sitios, en diferentes proyectos. Algunas son herramientas para modelar cuestiones hidrológicas, como el SWOT, que es muy bueno, pero requiere mucha información, o el INVES, por ejemplo, que es el que más ha usado TNC, sobre todo en los últimos años, que puede combinar las cuestiones hidrológicas con las cuestiones económicas financieras, y esta nos puede determinar cuáles son las acciones más convenientes con la menor inversión en los sitios más estratégicos, ¿verdad? Entonces, es una herramienta bastante útil. Entonces, bueno, la pregunta también es, cuando establecemos estos fondos de agua, es cuánto es suficiente, ¿verdad?, cuánto necesitamos para poder
lograr las metas que nos estamos planteando. Entonces, bueno, sabemos de entrada que un fondo de agua, bueno, en lo que más va a invertir es en el tema de las acciones de restauración, reconversión, protección para recuperar el servicio ambiental y también en el monitoreo de las mismas actividades, ¿verdad? Pero otro aspecto fundamental es la misma operación del mecanismo financiero. Este tiene costos de administración, personal, asistencia legal, auditorías anuales para mostrar la transparencia y ese tipo de cosas, pero además el otro aspecto importante es en sí mismo la recaudación. ¿Cuánto requieres para informar tanto a los usuarios como a los proveedores? ¿Cuánto te cuesta tu estrategia de marketing? En fin, una serie de cuestiones. Entonces, todo eso suman una cantidad que es lo que más o menos determinamos es la inversión anual que requeriríamos para echar a andar el fondo, y a partir de eso sabríamos el tamaño del capital, cuánto requeriríamos de capital para financiar las actividades por mayores periodos de tiempo, ¿verdad? La que sigue. Entonces, bueno, un ejemplo es el FONAC, ¿verdad? El FONAC fue el primer fondo de agua en el que TNC trabajó junto con socios locales, ¿verdad? Y básicamente el FONAC, la idea empieza más o menos a surgir en el 97, ¿verdad? A través de varias organizaciones locales que administraban algunas áreas protegidas en las partes altas de los Andes, y observaron que por un lado el agua que tomaba Quito venía de las partes altas, y la ciudad de Quito estaba teniendo problemas de abasto de agua, ¿verdad? Entonces, lo que quiero mostrarles aquí básicamente es el tiempo que el FONAC tardó en empezar a invertir dentro de la cuenca. Del 97 al 2000 fue el periodo de conceptualizar la idea, empezar a negociar, involucrar a una serie de actores claves, a la empresa municipal, al gobierno de Quito, en fin. En el 2000 se crea, y del 2000 al 2004 está la etapa de capitalización, y a partir del 2004 empiezan ya las intervenciones dentro de la cuenca, ¿verdad? Entonces hay un periodo más o menos de 7 años en las que hasta que el FONAC empieza ya a invertir en las cuencas, en acciones de restauración, reconversión, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, TNC, después de muchos años, la idea es, la meta en este sentido de TNC es… y por ahí Juan Manuel comentaba un poco, ¿verdad?, que ha habido un proceso de aprendizaje. Esto fue de las primeras experiencias. Entonces, el proceso de aprendizaje cuesta tanto recursos, tiempo, esfuerzo, pero a partir de estas y otras experiencias, yo creo que estos tiempos se pueden reducir bastante, ¿verdad? Entonces, vemos la que sigue, y nada más como un detalle interesante, el FONAC cuando se crea empezó con alrededor de $30,000 y poco a poco fue subiendo sus montos de capital, ¿verdad? Hasta 2011 entiendo que ya andan en los $8 millones de capital y invierte $500,000 de intereses, más jala 2.5 más, y entonces están invirtiendo alrededor de 3 millones de dólares en la cuenca, ¿verdad? La que sigue. Bueno, esta es una estructura muy básica, ¿verdad?, de cómo funciona hay una secretaría técnica, un comité directivo, el comité técnico que da la asistencia científica, digamos, y la Secretaría Técnica es la que ejecuta los planes de trabajo. Está el fideicomiso que recibe los fondos, se invierten en estos proyectos de inversión y hay un esquema de evaluación. La que sigue. Bueno, ¿qué hace un fondo de agua? Eso lo voy a leer muy rápido. Pues acciones de restauración, reforestación, protección de cuencas, reconversión productiva, manejo de ayuda en el manejo de las áreas protegidas, pago por servicios ambientales y comunicación. ¿Qué no hace un fondo? Eso me parece muy importante. No reemplaza ni compite con la autoridad ambiental o entidad encargada de las cuencas o de las áreas protegidas, no hace más burocracia, no depende de un solo socio y no tiene una visión de corto plazo, ¿verdad? Y un aspecto importante, no invierte en la infraestructura de distribución dentro de las ciudades, invierte en la conservación de las zonas de producción de agua, ¿verdad? La que sigue. Las ventajas es que es un fondo bueno, tiene una visión de largo plazo, ¿verdad? Atrae más recursos, es independiente, transparente y permite continuidad, genera alianzas público-privadas, ¿verdad? Y promueve la participación de las comunidades. Y nada más un ejemplo interesante, con áreas protegidas, la cantidad de agua se mantiene en 3 condiciones diferentes, pero la cantidad de suelo, de sedimentos en una
en una área protegida es limitado, fuera de un área protegida, pero con algunas políticas de manejo ambiental, se incrementa un poquito, pero en zonas en donde no hay áreas protegidas y donde no hay políticas ambientales, pues la cantidad de sedimentos se crece notablemente y es uno de los problemas más importantes para la provisión de agua en las ciudades, ¿verdad? El quitar sedimentos, que era un poco lo que comentaban en Nueva York. La que sigue. Estos son los fondos de agua que está trabajando TNC a través de la plataforma que les comentaba entre FEMSA BID, ¿verdad? Para los más avanzados es el de Quito, Colombia, estos en Brasil. Para el caso de México estamos trabajando en el San Juan, en Cancún y ahora estamos empezando en Chiapas. Esto no lo hace solo TNC, es que en alianza con CONAFOR, con Fondo Mexicano, con ProNatura, con FEMSA, con el Centro del Agua, con varias organizaciones. El caso de este fondo que no aparecía todavía en el mapa, estaba en discusión, iba muy despacito, pero la semana pasada agarró mucha fuerza en un evento del Fondo de Conservación del Triunfo, con una campaña muy interesante, unos spots que valdría la pena que por ahí se los pudieran presentar con Gael García, y la semana pasada lograron en un evento 18 millones de pesos con la mitad aportando, no, dos. La iniciativa privada con un poquito de TNC fueron 6 y el gobierno del estado duplica y se juntan 18 millones para un fondo capital, recursos semillas para un fondo de agua, ¿verdad? Para un fondo regional que incluya varias cuencas. La que sigue. Y en el caso de TNC, ya para cerrar, básicamente en el caso de la región México y Norte de Centroamérica no le quisimos llamar la estrategia de fondos de agua, porque para nosotros el tema de fondos de agua es una herramienta que nos puede ayudar a gestionar recursos financieros para la gestión integrada de cuencas, ¿verdad? Entonces la estrategia de cuencas de TNC tiene 4 componentes, que es la gestión, como tal los fondos de agua. Queremos trabajar, estamos empezando a hacer algunas cuestiones con caudales ecológicos en la costa de Chiapas, lo que les comentaba en la mañana de la certificación de usuarios de agua, ¿verdad? Y estamos trabajando con Comisión Federal de Electricidad en un proyecto de hidroenergía sostenible con la finalidad de reducir los impactos de la construcción, operación de presas, aguas arriba y aguas abajo. Y la última, nada más para cerrar, quisiera comentar que en todos los casos lo que queremos también incorporar en estos fondos de agua y pensando en el tema de cuencas es el tema de incorporar la información que hizo TNC sobre planes ecorregionales y sobre todo incorporar la información que hizo Conavio sobre análisis de vacíos y regiones prioritarias o prioridades de conservación terrestre, dulceacuícola, ¿verdad? Y marina, ¿verdad? Aquí al final lo que nosotros vemos es que a través de los fondos de agua y la gestión integrada contribuimos a la conservación de los bosques, del agua dulce y finalmente de mares prioritarios con el aporte de energía, sedimentos, agua a los océanos, ¿verdad? Y evidentemente contribuimos a mejorar las condiciones de las comunidades con un enfoque más de producción sostenible y de rentabilidad de su propia tierra, más que en un esquema de estar recibiendo recursos esperando. Pensamos que el tema de los servicios ambientales, cuando hacemos los análisis de cuánto es, nos parece que no es, contribuye, pero nuestra visión es que las comunidades a través de su producción sean más rentables, ¿verdad? Tengan mayor rentabilidad y mayor ingresos conservando. Es un reto grande, pero bueno, esa es la intención. Creo que ahí le dejaría. Bueno, más que pregunta, comentario, ¿no? A mí me parece que este esquema refleja un poco lo que de repente vemos en esa diferenciación de conceptualizaciones, servicio ambiental, servidumbre ambiental, el fondo de agua como un mecanismo financiero que finalmente genera certidumbres para quienes pagan sobre el uso futuros del agua a expensas de quienes. ¿Sí me explico? O sea, hay una serie de interrogaciones en el planteamiento que al menos se dejan ver que desde mi punto de vista y revisando no está muy clara la etapa entre la ruralidad y la urbanidad, ¿no? Cosa que creo que en el esquema de los CATS y el de Nueva York sí es muy clara. Y entonces lo que se hace es generar un esquema que permita al usuario, al tenedor de tierra, una contraparte muy clara del usuario del agua, y se dice: necesitamos que mejores tus prácticas para que nosotros aseguremos funcionamiento. Y en este caso estamos, nada más quisiera como que se aclarara, es como si estuviera pagando por conservar, pero no necesariamente tenemos una contraparte que juega en una ruralidad más sana. Entonces me parece que si el esquema de PSA no transita
hacia generar muy claramente los papeles y los roles entre la ruralidad y la urbanidad, vamos a jugar en un esquema de servidumbre ambiental y no en un esquema de PCA, y además ser contradictorios con lo que finalmente generó la dinámica de PCA, que era mejorar las distorsiones que finalmente se hacen a través de los usos de ciertos recursos que no tienen un fin claro, y también que el mercado exagera en esos términos. O sea, la distorsión que se da no se va a mejorar solamente por generar mecanismos financieros que permitan el pago de ciertas acciones en campo. Se va a dar cuando realmente tengamos contrapartes que permitan jugar roles funcionales en términos de un sistema. Pero quisiera ver si se puede. Sí, mira, creo que hay un montón de detalles que omití básicamente por cuestiones de tiempo. La idea de un fondo de agua, el fondo de agua es una herramienta que recauda recursos de diferentes usuarios del agua, desde la gente que vive en la ciudad, las empresas, empresas productoras de energía hidroeléctrica, embotelladoras de agua, en fin, un montón de usuarios que están usando el agua de una cuenca, ¿verdad? Se van a este mecanismo, y a partir de este mecanismo una parte fundamental es identificar cuál es el problema dentro de la cuenca, cuál es el problema relacionado al servicio ambiental y dónde están las comunidades asociadas a este problema. A partir de eso se establecen, no es como tal, el fondo de agua no es para pagar servicios ambientales, ¿verdad? Tiene varios componentes, uno de esos componentes es el pago por servicios ambientales. La idea entonces es ver, una opción puede ser apoyar al área protegida para fortalecer sus capacidades de manejo en ciertas regiones, ¿verdad? Otro esquema puede ser, trabajar con ciertas comunidades para trabajar en procesos de restauración, reforestación, o incluso en trabajar en cuestiones de reconversión productiva, ya sea si es ganadería extensiva, apoyarles con algunas cuestiones para incorporar sistemas silvopastoriles, o si es roza, tumba y quema, pues incorporar el tema de agricultura de conservación. Y lo que hemos hecho, y también creo que lo que menos hacen los fondos de agua es precisamente pago por servicios ambientales, pero en todos los casos siempre se trabaja con las comunidades, hay mucha participación de las comunidades uno es el análisis técnico-científico, o el de corres los modelos y te dicen dónde sí se puede, cuáles son los sitios más importantes, pero el otro es ir a las comunidades para ver la viabilidad comunitaria de hacer eso, ¿no? Muchas veces en los sitios más convenientes no se puede por ciertas cuestiones comunitarias, entonces también se incorporan las cuestiones relacionadas a necesidades identificadas por las comunidades para incorporarlas y poder trabajar un poco entre lo que necesita una comunidad con el requerimiento en relación al servicio ecosistémico, ¿va? Pero sí incorpora mucho trabajo con comunidades a través de las organizaciones socias trabajando en las cuencas, ¿no? No sé si respondí tu pregunta, no estoy seguro. Pero... No es pregunta lo que digo, perdón, nada más me parece que es un debate, es decir, el problema de decir servidumbre ambiental y servicio ambiental, páguese o no se pague, es totalmente distinto. Sí. ¿Sí? El papel que la ruralidad juega hacia reconformar el ecosistema o hacia proveer servicios que los grandes usuarios del agua van a necesitar son dos cosas distintas. Sí. Entonces me parece que nada más quiero poner el señalamiento de decir aguas, hay un debate que no se queda muy claro y por eso es la parte conceptual, porque si no conceptualizamos bien, pues vamos a irnos hacia un lado o hacia ningún lado porque no lo hemos discutido, ¿no? Para abordar un poco el tema conceptual, que creo que también es muy debatible, nosotros como organización no nos consideramos pago por servicio ambiental. No creemos que somos eso. Somos un mecanismo que facilita y que blinda el tener agua de cantidad, calidad, a lo largo del tiempo para el Distrito Metropolitano de Quito. El Distrito Metropolitano de Quito tiene la zona urbana y tiene la zona rural. Mañana ojalá me alcance el tiempo, de 20 minutos no creo, para poder explicar un poco más sobre este tema que es un poco complejo y es debatible desde el punto de vista conceptual, porque para nosotros un pago de servicio ambiental nace desde la perspectiva de que una parte está bien clara que da un recurso para obtener algo a cambio y la otra parte está bien clara que tiene que dar el servicio, y en nuestro caso no se da así. Incluso hay ciertas normas y regulaciones como una ordenanza municipal que yo creo que el 90% de la población de Quito no sabe que está aportando para obtener ese servicio. Entonces no podemos llamarnos un pago por servicio ambiental desde nuestro punto de vista.
Vivir mejor.